Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje, micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. En el presente video vamos a responder la pregunta ¿cómo y cuándo las matemáticas son aplicadas o son utilizadas en la agricultura? Para esto primeramente vamos a hacer las definiciones respectivas. Matemática es la ciencia formal que estudia la relación entre entes o elementos abstractos, tal cual como son los números, mientras que la agricultura es el cultivo o la cría en el campo, producción vegetal y producción animal. La agricultura es apoyada grandemente por la ciencia y la agrupación de todas las ciencias que apoyan a la agricultura es la agronomía. Siendo la matemática una ciencia, definitivamente la matemática apoya a la agronomía para que la agronomía apoye a la agricultura. ¿De qué manera? Son muchísimas las maneras en las cuales la matemática apoya a la agricultura a través de la agronomía. Y eso lo podemos ir viendo a través de las distintas ramas que existen en la matemática. La matemática, esta ciencia formal que estudia esta relación, va a encargarse de lo que son los estudios de las cantidades, las estructuras, el espacio, la variabilidad en una serie de datos y el cambio que se da en una función. Y esto es lo que permite ver cuáles son las ramas de la matemática. Es la aritmética, la encargada del estudio de las cantidades, el álgebra de las estructuras, la geometría del espacio, la estadística de la variabilidad de datos y el cálculo de los cambios en una función. Es decir, cada una de estas ramas apoyará de alguna manera diferencial a la agronomía para que dé al soporte a la agricultura y hacer la agricultura un proceso más eficiente. Veamos ejemplos de cada uno de estos. Veamos por ejemplo en aritmética, definida como la rama de la matemática que estudia los números y las operaciones que con ellos se hacen, una serie de formas en las cuales se da esa aplicación, entendiendo que la agronomía o la ingeniería agronómica es la conjunción de un eje biológico, un eje de ciencias sociales y un eje de ingeniería, pues la aritmética va a poder participar en cualquiera de esos ejes. Es así como, por ejemplo, en cálculos muy sencillos, cualquier productor en el campo va a contabilizar cuánto fue el gasto por cada unidad de superficie o por cada unidad de producción, cuánto fue la ganancia y, por ejemplo, si contabiliza un gasto de 1000 unidades monetarias por hectárea y en cada hectárea logró un ingreso de 1350 unidades monetarias, pues fácilmente con operación aritmética como es la resta, logrará conocer que hay un beneficio de 350 unidades monetarias por hectárea. Y esto sería la aritmética aplicada a las ciencias sociales. O también podríamos ver como otro ejemplo muy sencillo. Cuando se trabaja con cultivos de trasplante es necesario el uso de bandejas de germinación. Las bandejas tienen distintos tamaños. Hay bandejas que tendrán, por ejemplo, 18 filas de hoyos y 9 columnas de hoyos. Pues simplemente la multiplicación, esta operación aritmética, le permitirá conocer que hay 162 hoyos, por lo tanto podrá producir 162 glándulas. O por ejemplo, si en un almacén hay 56 sacos de alimento balanceado y llegan 18 nuevos sacos, pues la operación aritmética, que muchas veces la hacemos de forma absolutamente inconsciente de todo lo rutinario que se hace, simplemente la operación aritmética de la suma de 56 más 18, conoceremos que hay 74 sacos de alimento balanceado en el almacén. O si se tienen 74 sacos de fertilizante y cada uno es de 50 kilogramos, la operación aritmética de la multiplicación 74 por 50 se conocerá que hay 3700 kilogramos de fertilizante. Es así como la aritmética en distintas áreas de la agronomía, bien sea de producción vegetal o producción animal, es ampliamente aplicada. Repito, quizá muchas veces de manera inconsciente, pero lo que estamos es aplicando matemática en la agricultura. Veamos ahora lo que es el álgebra. El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas de acuerdo a ciertas reglas. Esto pudiésemos sobresimplificarlo en decir que el álgebra es la que nos permite la resolución de las ecuaciones. Ecuaciones
que pudieran ser cosas tan sencillas como el hecho de tener 600 metros de alambre donde se tiene que cercar una longitud de 120 metros, por otro lado otros 120 metros, y queremos saber de qué ancho pudiera ser ese rectángulo. Pues simplemente establecemos una ecuación que 600 metros de alambre será igual a 120 más 120 más este lado que es x, este lado que es x. Resolvemos esa ecuación, diremos que 600 será 120 más 120, que es 240, y x más x es igual a 2x. Y aquí empezamos entonces la resolución de esta ecuación. Nos enseñaron en algún momento, decían, si este número está positivo lo pasamos negativo. No hay una regla que indique eso, simplemente lo que estamos es operando como lo dice el álgebra y señalando que cuando se hace una misma operación de una misma magnitud a ambos lados de la igualdad permanece inalterable. Es así que cuando yo quiero ir dejando sola esta variable que es la x, pues lo que voy a hacer es quitar este 240. Para quitar el 240 debo restar 240 de este lado de la igualdad, y si resto 240 de este lado de la igualdad debo restar 240 del otro lado de la igualdad. Y es por eso que hago esto. 240 menos 240 es 0 y aparece el 240 negativo en el otro lado de la igualdad, simplemente porque hice la misma operación en ambos lados de esa igualdad. Es así como operando 600 menos 240 es igual a 360, 240 menos 240 es 0, quedan las 2x, y aquí de forma análoga voy a decir que si esto está multiplicando, si lo divido entre 2 me quedará la x sola, pero si divido de este lado de la ecuación también debo hacerlo de este lado. Por lo tanto, tal como nos enseñaron, el 2 si está multiplicando pasa dividiendo, pudiéramos decirlo de esa manera. Desde el punto de vista práctico es exactamente lo mismo, y diré finalmente entonces que 360 entre 2 es igual a 2x entre 2. 2 entre 2 es 1, me queda la x sola, x es igual a 360 entre 2, que es igual a 180. De esa manera es como utilizamos de forma bastante frecuente el álgebra en la agricultura. Lo utilizamos muchísimo en lo que llamamos la regla de 3, que básicamente es una ecuación donde hay una relación de proporcionalidad. Es así como decimos para cualquier producto: si en una hectárea aplicamos 2 litros, en 29 hectáreas ¿cuánto debo aplicar? Y hemos aprendido a decir simplemente 29 hectáreas por 2 entre 1. ¿De dónde sale el por 2 y entre 1? Simplemente estamos estableciendo la regla de proporcionalidad. Entre estos dos elementos hay una proporcionalidad que es 2 entre 1, y ese 2 entre 1, esa fracción de proporcionalidad la vamos a multiplicar por 29 hectáreas. Es decir, lo que estamos haciendo es multiplicando tal cual 29 hectáreas por 2, 58, entre 1 hectárea, eso es igual a 58 litros. Pero simplemente lo que estamos es estableciendo una regla de proporcionalidad. Es decir, esta regla de proporcionalidad me está diciendo que la proporción entre estos dos elementos es 2 entre 1, siendo una fracción, pues el otro número lo voy a multiplicar por su numerador y dividir entre el denominador. De forma similar, muy frecuentemente necesitamos conocer, en base al porcentaje de germinación, una serie de cuentas. Si yo tengo una semilla con un 85% de germinación, sé que de cada 100 semillas, 85 van a germinar. Si necesito 100.000 semillas, o tengo 100.000 semillas, ¿cuántas podrán germinar? La relación de proporcionalidad aquí es de 85 entre 100. Por lo tanto, el 100.000 lo voy a multiplicar por esa fracción, 100.000 por 85 entre 100, lo cual me dice que 85.000 semillas serán las que germinarán de las 100.000. Si yo requiero 100.000 plántulas, ya yo conozco que de 100.000 solamente van a germinar 85.000, yo sé que tengo un déficit de 15.000. Si tengo un déficit de 15.000, puedo volver a hacer una regla de 3 y decir, si cada 100 germinan 85, ¿cuántas debería utilizar para tener las 15.000? La regla de proporción será 100 entre 85, y ese 100 entre 85 es lo que voy a multiplicar por 15.000, es decir, 17.647 semillas más. 100.000 son las que necesito, más 17.647, necesitaré 117.647 semillas. Ese número pude haberlo logrado directamente si este 100.000 lo hubiese dividido entre 0,85, que es la fracción de germinación, 117.647.
Esta es entonces una de las formas en las cuales podemos utilizar el álgebra en las tareas cotidianas de lo que es la agricultura. En cuanto a la geometría es la rama de la matemática que se encarga del estudio de las figuras en un plano o en el espacio. Quizás lo más común que vemos es conocer cuánto mide algún lote de terreno. ¿Cuánto mide un lote de terreno? Si simplificamos esta forma que estamos viendo acá, podemos decir, vamos a aproximar que es un rectángulo en el cual podemos medir uno de sus lados, 1000 metros, medimos el otro de sus lados, 500 metros, sabemos que base por altura o lado por lado va a ser el área de un rectángulo, y podemos decir entonces que la superficie existente en esta área, en este lote de terreno, es de 500.000 metros cuadrados. Esos 500.000 metros cuadrados lo que están representando es simplemente el hecho de que si decimos que este cuadrado que está aquí mide 1 metro por 1 metro, que podemos relacionar muy bien lo que es 1 metro por 1 metro, que es 1 metro cuadrado, en esta área van a caber 500.000 cuadraditos de estos, y es por eso que les llamamos 500.000 metros cuadrados. Esos 500.000 metros cuadrados, si aplicamos un poco de álgebra nuevamente, establecimos alguna ecuación, una regla de 3, una regla de proporcionalidad, y sabemos que una hectárea mide 10.000 metros cuadrados. Queremos saber cuántas hectáreas medirán 50.000 metros cuadrados. Es decir, este 50.000 lo vamos a multiplicar por esta regla de proporcionalidad que me está diciendo 1 entre 10.000, por lo tanto 50.000 lo multiplicaré por 1, lo dividiré entre 10.000, de tal manera que van a quedar las 5 hectáreas como el cálculo de esta superficie que se está dando acá. Es de esta manera como hemos respondido un poco a cómo las matemáticas son aplicadas en la agricultura en el ámbito de lo que es la aritmética, el álgebra y la geometría. En próximas entregas estaremos conversando sobre las matemáticas en el ámbito de la estadística y el cálculo aplicados a la agronomía y a la agricultura.